concepto que vamos a ver el día de hoy. El antibiograma muchas veces se malinterpreta. La gente cree que únicamente es ver la letra que sale al lado del antibiótico y no es tan así. El punto a tener en cuenta. ¿Se acuerdan ayer cuando les decía que una de las cosas a las que más le tenemos miedo nosotros, o a las que más le tenemos miedo en algún momento de la vida, eran las famosas superbacterias? Esas superbacterias no son más que gérmenes que tienen múltiples mecanismos de resistencia a muchísimos antibióticos, cosa que, digamos, en la práctica tiende a asustarnos mucho, porque cuando tenemos, digamos, un germen que de una u otra manera tiene mecanismos de resistencia que abarcan los antibióticos que normalmente usamos en la práctica, ¿para dónde cogemos? Entonces es importante tener siempre esas cositas en la mente para poder interpretar, primero, qué estrategias debemos tener para poder disminuir la, digamos, aparición de estos gérmenes en la práctica clínica. Hay 4 acciones claves que podemos tener en cuenta para esta lucha. La primera es la prevención de las infecciones y de la diseminación de resistencia. Por eso que ustedes ven, no sé si de pronto algunos de ustedes entran en una unidad de cuidado intensivo. Quiero hacer una pregunta para orientarme de cuál es digamos, la población que tengo hoy en la charla. ¿De qué semestre estamos presentes? ¿Gente de qué semestre? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pónganmelo en el chat para más o menos orientar los términos que voy a utilizar. Aquí busco el chat acá. Ok, tenemos séptimo, décimo, noveno, tercero, décimo, tercero, cuarto, tercero, décimo, cuarto. Ok, perfecto. Listo. O sea, algunos no han visto farmacología, otros ya están en clínica. Ok. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes abiertamente, aprovechando que estoy en Meet y puedo esperar que ustedes activen el micrófono y me contesten. Y la pregunta que les tengo es, para ustedes, ¿qué es la farmacología? Indistintamente de que no la hayan visto, ¿qué es la farmacología? ¿Cómo Pues yo definen creo ustedes que, farmacología? Escucho. pues doctor, yo creo que la farmacología es como el estudio de los fármacos o sí, algo así. El estudio de los fármacos. Ok, ¿qué otro concepto tiene? La composición que estos tienen y la acción que tienen en el organismo de las personas. La composición que tienen y la acción que ejercen en el organismo. Ok, para mí, eso no lo va a encontrar en ninguna parte porque es un concepto muy personal y lo tengo desde hace varios años, no desde que empecé a estudiar medicina, realmente desde que estoy ejerciendo en la práctica. Algunos de los que he dado clases saben que la gran mayoría de mi experiencia profesional ha sido un cuidado intensivo, un cuidado intermedio, y eso me ha abierto un poco más la mente al uso racional de antibióticos. Para mí la farmacología no es más que la corrección de una fisiopatología. Y el problema es que cuando uno entra en fármaco, en la mente del estudiante está, antes de empezar farmacología, por lo menos hay una emoción inmensa porque creen que cuando terminen fármaco, creen que van a saber recetar. Díganme si me estoy equivocando. Entran a farmacología y creen que al final de semestre ya van a saber qué le van a mandar a los pacientes. ¿Sí o no? Mami, voy a ver fármaco este semestre, así que ya a fin de semestre te puedo recitar. ¿Cómo no, moñito? ¿Sí o no? Terminan más perdidos que cuando empezaron. Y el problema realmente no es ni de la universidad ni de la carrera. Realmente el problema es de nosotros mismos. Porque cuando uno empieza a ver farmacología, lastimosamente el enfoque es muy químico. Pero no solamente por el enfoque químico, sino que también depende de mucho conocimiento de fisiología. Y acá entre nos sabemos que fisiología pasó por uno cuando vimos fisio. Y la fisio es lo más lindo que hay. Lastimosamente es así. Y cuando uno entra a farmacología, obviamente el que te está dando la clase o el libro que estás leyendo supone que tú sabes fisiología y tú empiezas a leer, eso parece que estuvieras leyendo una
fórmula algebraica de la página 85 de Baldor. No sabes absolutamente nada. Ese es el gran lío. Entonces, cuando yo, digamos, me formulé ese concepto que les dije de fármaco, para mí fármaco es la corrección de una fisiopatología, a mí se me hizo muchísimo más fácil interpretar todas estas cosas que en estos momentos no de antibióticos, pero de otros fármacos más se refiere. Les pongo un ejemplo fuera de la charla de hoy. Hipertensión arterial. Los fármacos que se mandan para la hipertensión, ¿qué tienen que hacer o qué hacen? Actúan en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y si hablo de la fisiopatología de la hipertensión, ¿dónde está el problema? En el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces no es más que la corrección de esa fisiopatología. Y cuando ya uno sabe a qué enfermedad está tratando, ya uno sabe por dónde tratarla. Es de pronto el ejercicio que quiero que empiecen a hacer de ahora, indistintamente en el semestre en que se encuentran. Cuando ustedes únicamente creen que farmacología es el estudio de fármacos, ustedes creen que nada más se trata de biodisponibilidad, creen que nada más se trata de por lo menos absorción, metabolismo, eliminación, y no es tan así. Eso va un poquitico más allá, va un poco más profundo. Y es lo que desde ahora ustedes deben tener en cuenta. Entonces, cuando se habla de farmacología, indistintamente de que sea teoría o práctica, por ejemplo, no va a variar. La vez virtual, la vez presencial, no va a variar. Después que tú tengas el concepto claro, te va a ir bien. Ese es el consejo que les doy desde abajo. Empiecen a cambiar el chip de la farmacología. Listo. Entonces, retomando lo que les estaba diciendo, hay que tener unos puntos claves, unas acciones claves para disminuir la existencia de estos gérmenes multiresistentes o multidrogoresistentes. El primero es la prevención de las infecciones. Y le hice esta introducción porque para, digamos, entender lo que normalmente pasa en una unidad de cuidado intensivo, que ojalá yo siempre he pensado que debería pasar en todas partes, urgencia, hospitalización, lo que sea, y que gracias a la pandemia va a pasar. Porque uno iba a la UCI y hizo parecer que estuviéramos entrando en una cabina de aliens. Lavar las manos adentro, échate gel, cámbiate acá, lávate acá también las manos otra vez. Si vas a entrar a tocar al paciente, échate gel acá. Cuando salga otra vez, lávate las manos y así. Y es lo que está sucediendo ahora. Eso hace parte de la prevención de infección. Segundo, identificación y rastreo de bacterias resistentes. Para eso está lo que vamos a ver hoy, el antibiograma. Tercero, mejorar el uso de antibióticos disponibles. Yo le decía a Jorge ahora que me escribió si ya iba a iniciar, que estaba teniendo una paciente particular domiciliaria que me llamó y la fui a atender. El motivo de consulta era que le ardía la garganta. Y ella estaba asustada porque ahora mismo cualquier cosita con sintomatología gripal, todo el mundo piensa que es COVID. Y en el momento de atenderla, le revisé, tenía un eritema ahí en la faringe, y le dije que eso podía ser un cuadro viral, que se tranquilizara, que hay que ver cómo evoluciona, y le dejé algo para eso. Le manejé únicamente 2 síntomas, y lo primero que me pregunto parece mentira, pero dije ayer, no me va a mandar antibiótico. Y dije, no requieres antibiótico. Es una enfermedad viral que no requiere antibiótico. Seguro, última palabra, le dije. Entonces se da uno cuenta que el pensamiento del paciente siempre va a ser el antibiótico. Y yo les dejo una enseñanza desde ahora que se lo pueden inclusive explicar a sus pacientes cuando estén ejerciendo en algún momento de su vida. Un resfriado común con Dolex o con acetaminofén demora 3 días. Con Nospirin demora 3 días. Con agua demora 3 días. Con acitromicina demora 3 días. Sin nada demora 3 días. Las infecciones virales por lo general son autolimitadas. Quiere decir que demoran únicamente el tiempo que el virus demora dentro. Hablo de virus, ¿cómo se llama la palabra? O sea, que son por temporada, estacionarios, como en este caso el de resfriado común. ¿Qué sucede? El paciente se toma el antibiótico el día que le empezó la molestia en la garganta.
3 días de acitromicina, al tercer día se le quitó, y ¿qué es lo primero que piensa? Que fue por el antibiótico. Y lo peor es que empieza él mismo, sin ser médico, a recomendar antibióticos a su familia. Y díganme si no, si ustedes no tienen un familiar que recomiende antibióticos y sabe más que medicina de cualquier médico. Díganme, yo tengo como 4. Entonces, para que se den cuenta que estas cositas de resistencia antibiótica hay que manejarlas realmente con mucha educación a nivel de la comunidad. El cuarto punto realmente no depende tanto de nosotros, sino ya de digamos, los avances biotecnológicos en cuanto a farmacéutica se refiere, es la creación o el desarrollo de nuevos antibióticos y nuevas pruebas para detectar gérmenes multidrogresistentes. A nosotros nos compete en este sentido las 3 primeras. Pero específicamente más esta última de acá. Claro eso. Entrando en materia, la lectura interpretada del antibiograma realmente surge precisamente como una oportunidad de mejorar el uso de antibióticos. O sea, este es el punto que les mencioné. Es relevante en la elección de los tratamientos y el conocimiento de la epidemiología de los mecanismos de resistencia y se convierte así en una herramienta imprescindible en las medidas de control de infecciones y en el establecimiento de las políticas antimicrobianas de cada centro de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que ustedes empiecen a ejercer, se darán cuenta que muchos hospitales tienen su propia guía de manejo antibiótico de algunas enfermedades, lo que llamamos protocolos de manejo. ¿Y cómo se establecen esos protocolos? Por el estudio de los casos infecciosos que han llegado a ese hospital. O sea, se determina todos esos antibiogramas que han determinado, que han realizado, y miran cuáles son los gérmenes más frecuentes en infecciones de orina, en neumonías, etc. Y ahí van, obviamente, colocando sus antibióticos, pero siempre basados en la evidencia científica. En el antibiograma, para que ustedes empiecen a entender lo que digamos, les van a mostrar, lo que se les va a imprimir cuando se hace el estudio de esas muestras, es primero determinar cuál es el germen que está generando la infección. O sea, te va a decir exactamente, tienes una infección por un Streptococcus, dependiendo cuál sea, o Staphylococcus aureus, o una Escherichia coli, o tienes una Pseudomonas aeruginosa, te van a decir exactamente el germen al cual estás enfrentando. Y el objetivo que tiene es evaluar qué antibióticos te destruyen esa bacteria o cuáles antibióticos hacen resistencia a la bacteria en mención. Por lo tanto, la eficacia de estos reportes te van a expresar en estos 3 parámetros que están acá. S de sensible, I de intermedio y R de resistente. La S quiere decir que el germen que se aisló es inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad del éxito terapéutico. En otras palabras, que te mata la bacteria. Intermedio, cuando un germen es aislado y es inhibido in vitro por una concentración, pero que de pronto se asocia a dosis más altas de lo habitual. O sea, que no te va a asegurar un éxito en el tratamiento. Y resistente es cuando ese germen es inhibido parcialmente con dosis muy altas o que realmente no te mata el germen como tal, o sea, resistente. Son los 3 parámetros que tú determinas. Ahora bien, el leer un antibiograma no únicamente significa saber a cuál es sensible, a cuál es intermedio y a cuál es resistente. ¿Se acuerdan ayer que yo les dije que había mecanismos de resistencia antibiótica específicos en algunos gérmenes como tal? Entonces vamos aquí. Cuando usted le entrega un antibiograma, te dicen qué microorganismo fue el que generó la infección. Al tú leer el antibiograma, lo que generalmente el médico piensa, porque lastimosamente este es un tema que no nos explican bien en la carrera, cuando el médico interpreta, usted empieza a ver, por ejemplo, Staphylococcus aureus, cefalexina sensible, diclofenac sensible, vancomicina sensible. Un montón de antibióticos sensibles, vamos a ponerle que sea, porque lo mata cualquiera. Eso es lo que normalmente hace. Interpretan cuál es sensible y eligen de acuerdo a su gusto el antibiótico que le van a mandar al paciente. Eso no se le hace. ¿Qué es lo que significa
lectura interpretada de antibiograma. Lo siguiente, cuando uno identifica los antibióticos que son sensibles al germen en mención, debemos determinar si realmente hay algún fenotipo de resistencia. Hay mecanismos de resistencia, por ejemplo, que el germen puede ser sensible a un medicamento, pero por la combinación de resistencia que existen con otros medicamentos, lo más probable es que esa S de sensibilidad sea falsa. O sea, que cuando hacen resistencia a otro antibiótico, y así sea sensible a alguno que te dijo arriba, por grupo antibiótico uno podría decir que esa sensibilidad que está arriba me va a determinar un fracaso terapéutico. En otras palabras, nos toca saber cuáles son los distintos tipos o fenotipos de resistencia que puede tener un germen de acuerdo a la sensibilidad o resistencia que nos muestra el antibiótico. Otro, deducir el mecanismo de resistencia implicado. Yo les voy a explicar ahora más tardecito cómo se determina eso. Y de acuerdo a eso, uno puede interferir la trascendencia clínica que puede tener de acuerdo a lo que estamos viendo, si ese antibiótico que le voy a colocar puede funcionar o no. Y ya cuando yo interpreto todo esto, es que yo puedo redefinir si lo que voy a hacer clínicamente puede tener buenos resultados. Y aquí es donde voy a determinar qué antibiótico le voy a colocar al paciente. O sea, no únicamente voy a ver cuál es sensible, cuál es intermedio, cuál es resistente, sino que me toca ver y determinar qué posible mecanismo de resistencia hay de acuerdo a lo que estoy viendo e interpretando. Claro eso. Se las voy a poner más fácil todavía. A nivel clínico, hay unos microorganismos que son a los que más nos vamos a enfrentar. Y en la práctica, el médico generalmente se enfrenta a dos grandes grupos de bacterias. El primero son los cocos gram positivos. Y si de pronto no se acuerdan mucho de microbiología, se los voy a decir cuáles son los que más se encuentran en la práctica. Tenemos el Staphylococcus aureus, tenemos el Staphylococcus coaguloso negativo, entre los que está el Epidermidis, el saprofítico, tenemos las especies de Streptococcus y tenemos los enterococos. Son los cocos gram positivos que más se encuentran en la práctica clínica. Y también tenemos los bacilos gram negativos. ¿Se acuerdan que ayer les dije cuáles eran los bacilos gram negativos que mayormente producen infección urinaria? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Alguien que me los menciona? Les dije que los apuntaran ayer. ¿Se acuerdan? Están ahí, profe. Están ahí. Klebsiella, Proteus, E. coli. Y falta ya uno que es. Bueno, con E. el coli, mayor que no me acordé. Klebsiella, Proteus y Enterobacter. Son los 4 gérmenes que mayormente producen infección urinaria. Hacen parte del grupo de las enterobacterias. Pero aquí también tenemos Providencia, Shigella, Serratia, Morganella pertussis y estos dos que están acá, que realmente les dije ayer que también teníamos un poquitico de miedo, que son la Pseudomonas y el Acinetobacter. Hoy les voy a enseñar a interpretar antibiogramas para estos gérmenes que están aquí, que son los que mayormente se van a encontrar en la práctica clínica. Así que tomen lápiz, lapicero, lo que sea, una hojita y empiecen a apuntar cosas que les voy a decir ahorita, porque al final vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Empecemos con los cocos gram positivos, entre los cuales tenemos el Staphylococcus aureus. Ahí les dije que uno de los medicamentos que mayormente utilizamos en los Staphylococcus aureus son los beta-lactámicos. Sin embargo, esta bacteria tiene mecanismos de resistencia que implican o que se relacionan con el uso de beta-lactámicos. El primero es la producción de enzimas hidrolíticas, las penicilinasas, o sea, las que me destruyen las penicilinas. Por el mal uso de antibióticos que le hemos dado a este tipo de antibióticos, la gran mayoría de Staphylococcus aureus producen penicilinasas. Por eso yo les decía ayer que el primer grupo de penicilinas, que eran las propiamente dichas, las naturales, que hacen parte de la penicilina G, la penicilina benzatínica, etcétera, no se utilizan mucho para este tipo de gérmenes, sino más que todo para Streptococcus. O sea que la gran mayoría de Staphylococcus aureus tienen realmente producción de penicilinasas, por lo tanto no deberíamos utilizarlo ante estos gérmenes. Otro tipo de mecanismo de resistencia son las modificaciones de los PVP. ¿Se acuerdan que los PVP son
el receptor de los antibióticos berlactámicos, por ahí donde ellos entran para obviamente destruir la membrana. Hay unos genes, entre eso el MECA, que codifica esta proteína y es la encargada de hacer que estos microorganismos modifiquen y tengan resistencia a estos antibióticos. Y eso es lo que me determina la aparición de Staphylococcus aureus meticilino resistente, el famoso SAN-R. Listo, que hablamos ayer. Su identificación implica que no debemos utilizar ningún berlactámico de tratamiento a menos que sea la cestarolina. Recuerden que este no se encuentra en Colombia. Es la cefalosporina de quinta generación. También tiene mecanismos de resistencia a otros antibióticos. O sea, por ejemplo, hay una modificación ribosomal para esos antibióticos que actúan a nivel de las unidades 30 y 50S. Por lo tanto, pueden hacer resistencia a macrólidos, a lincosaminas y algunas estreptograminas que esto no lo vimos ayer porque realmente su uso está muy limitado. Así que no se preocupen por ese antibiótico. Y también tenemos la expulsión mediante bombas. Ayer les dije que se llamaba bombas de eflujo, que el medicamento entra a la bacteria y la misma bacteria lo saca por un mecanismo bomba, también frente a macrólidos. Y en algunos casos, inclusive, produce mutación de la topoisomerasa 4 y la adenaginasa, que recuerden que son el mecanismo de acción de las quinodonas y de la rifampicina. Así que también puede hacer resistencia a estos medicamentos. Cuando un Staphylococcus aureus tiene todos estos mecanismos de resistencia, superbacteria. Y lo peor es que ya existen. Entonces, con eso. Caso clínico. Se los voy a leer y al final les voy a colocar un hemocultivo y ustedes me dirán qué antibiótico van a utilizar. Premisa inicial. Generalmente, cuando yo tengo la lectura de un antibiograma, yo debo utilizar, si de pronto tengo un germen multisensible, o sea, que es sensible a muchos antibióticos, la idea es que yo utilice el antibiótico de menos espectro, porque si ya yo sé que tengo un antibiótico que me mata esa bacteria, ¿para qué voy a utilizar un antibiótico que me mata otras bacterias más? Claro, ese punto, eso lo dijimos también ayer. El mosquito lo mato con la mano, no lo mato con una bomba atómica. Si yo tengo varios antibióticos, utilizo el de menos espectro. Listo. Claro, hasta ahí. Empecemos con el caso clínico. Mujer de 61 años con síntomas de 15 días de evolución de tos seca, fiebre, dolor torácico bilateral no pleurítico, disnea progresiva a pequeños esfuerzos, no recibió antibióticos al momento, ingresa a urgencias de la clínica meta en regulares condiciones generales, saturación del 90%, frecuencia cardíaca 127, respiratoria 40, presión de 90-50, se hospitalizó con diagnóstico de neumonía severa adquirida en la comunidad. Una radiografía de tórax que efectivamente evidencia consolidaciones con derrame y unos paraclínicos que evidencian leucocitosis 16.200 con desviación a la izquierda, o sea, con neutrofilia en este caso. Creatinina en 1, o sea, no hay falla renal. PCR en 230, bastante elevada. Y la procalcitonina en 6. Se toma gran y cultivo de aspirado traqueal. Y nos muestran aquí el antibiograma de esas muestras que tomaron. Es un Staphylococcus aureus. Gracias a Dios, es un Staphylococcus aureus multisensible. O sea, que lo mata hasta la guapanera, lo mata todo. ¿No? Que los antibióticos ahí están todos con una S de sensibilidad. Pregunta. De acuerdo a este antibiograma que ustedes están viendo ahí, ¿qué medicamento le colocarían a su paciente? Y lo que les acabo de decir en la premisa inicial es que utilizamos el de menor espectro cuando tenemos un germen multisensible. O sea, ¿qué antibiótico utilizaría? ¿Qué piensa?
Saquemos una deducción lógica con lo que les acabo de decir. De estos antibióticos, ¿cuál es el que menos espectro tiene? Dicen penicilina, eritromicina, dice María José, penicilina es la de menos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de esos que ustedes ven ahí le colocarían a su paciente? Por ejemplo, aquí hay un concepto que no hemos tocado, que es el MIC. El MIC es la concentración inhibitoria mínima, a la cual este antibiótico de acá me mata a esta bacteria de acá. Entonces, cuando yo hablo del MIC, mientras menor sea el MIC, menor dosis requiere para matar este antibiótico. Cada antibiótico tiene un MIC distinto, pero mientras más bajo sea, más eficaz, entre comillas, sería. ¿Cuál tendría en este caso, digamos, un MIC bueno para matar el germen? Pero ¿cuál tendría un menor espectro que también sea evidentemente efectivo para este germen? Ya de acuerdo a eso que les acabo de decir, les repito la pregunta. ¿Qué antibiótico utilizarían de acuerdo a ese antibiograma? Francesca dice penicilina G, María José dice eritro. Listo, entonces vamos a tomar esas dos respuestas iniciales. Penicilina o eritro por el MIC, dice Dióceres. Ok, vamos acá. Lo primero que les dije en los mecanismos de resistencia fue que actualmente todos los estafilococos tienen un mecanismo de penicilinasa positivo, o sea que producen enzimas hidrolíticas que me degradan las penicilinas. O sea, en este caso, ¿se acuerdan cuando les dije al principio que habían heces que realmente no eran tan ciertas? Esto es un estafilococo que por concepto debería tener ese mecanismo de resistencia establecido, producción de penicilinasa. O sea, yo cuando tengo penicilina G, digamos, sensible, ya yo por espectro sé que este medicamento no me va a funcionar. O sea, yo en este caso, aunque ahí me diga ese y con un buen MIC, no lo utilizaría. Listo, partiendo de ahí. Ahora, es un estafilococo, como decimos en la práctica, un estafilococo chichi, solo mata lo que sea. Entonces, referente a eso, yo uso un espectro dirigido a estafilococos aureus. En este caso, el MIC de la oxacilina para la oxa, bueno, y es el medicamento que menor espectro tiene y que me es sensible a este germen. Entonces, en este caso, yo utilizaría la oxacilina. Sensible, tiene un MIC por lo menos menor, que eso es importantísimo, a 2, que es un buen MIC para la oxa, y ya yo con este medicamento, sabiendo que tengo una sensibilidad bastante grande, puedo iniciar con el de menor espectro para este germen. Pregunta, ¿cuántos días debo esperar para decir que el tratamiento antibiótico tiene buena respuesta? Porque esa es otra, el paciente cree que tomándose la primera dosis ya se le va a quitar la infección. La pregunta sería, ¿cuánto es el día o cuántos días se consideran o cuántas horas se consideran para decir que el tratamiento está haciendo buen efecto o está funcionando? Tenemos un margen de 48 a 72 horas. Listo, 48 a 72 horas. O sea, hasta 3 días. Ahora bien, el antibiótico se enumera muy distinto. Por ejemplo, cuando yo estoy ante un paciente con una infección y le voy a mandar antibiótico, me toca enumerar los días. Y el inicio del antibiótico no se pone día 1,
te pone día 0. Por ejemplo, yo empecé el día de hoy un manejo con oxacilina. Yo le pongo oxacilina 2 gramos IV cada 6 horas. Día 0. ¿Qué quiere decir día 0? Que lo empecé hoy. ¿Y por qué día 0 y no día 1? Porque realmente las 24 horas se cumplen mañana a esta hora. O sea que al día siguiente sería el día 1. Tengan eso claro. Nunca cometan la barbaridad de colocar día 1 el primer día de antibiótico. Consejo de vida. Listo. Entonces, en este caso, yo señalé la penicilina para engañarlos, para que lo dijeran, pero la idea realmente en este caso es iniciar con la de menor espectro, en este caso la oxacilina. Ahora, si yo veo que en 48, 72 horas ese paciente no mejora ni la leucocitosis, sigue con taquicardia, sigue con fiebre, ya me toca rotar el antibiótico. Y ahí sí me tocaría ver qué otro antibiótico podría utilizar. Entonces, en este caso, el eritro puede ser una buena opción, solamente que con el eritro yo aumento el espectro antibiótico. Entonces, para que tengamos también esas cosas en cuenta. Por ahí preguntar, ¿la oxacilina no es afectada por beta-lactamasa? Por beta-lactamasa sí, pero eso es un de espectro extendido. Aquí les dije que inicialmente los Staphylococcus aureus tienen un mecanismo que es de penicilinasas resistentes, o sea que me destruyen la penicilina propiamente dicha. Penicilinasas, no oxacilinasas. O sea, en este caso, las oxacilinas se ven afectadas por la beta-lactamasa, que no todos los Staphylococcus la tienen, gracias a Dios. Si no, son SAN-R todos. Eso para que tengamos eso en cuenta. Si fuera un SAN-R, por ejemplo, si aquí estuviéramos hablando de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, aquí tú verías una R enseguida. Y en este caso, nos tocaría buscar un antibiótico que me destruyera este germen. Y aquí sí, el único sería la vancomicina. Así vamos interpretando los antibiogramas. Vamos claro hasta el momento. Solamente fue un primer caso. O sea, no hemos hecho nada extraordinario todavía. Pero vamos entendiendo más o menos cómo empezamos la elección. Pregunta. Okay. Entonces, cuando tenemos, ahora sí empiezan a apuntar lo que les voy a decir. Cuando tenemos un Staphylococcus aureus sensible a oxacilina, se considera predictivamente sensible a todos los beta-lactámicos con actividad frente a Staphylococcus en general. Dígase cefalosporina, en este caso cefazolina, dicloxacilina, ampicillin, etc. Hablando de las penicilinas en general. O sea, cuando yo tengo un antibiograma con sensibilidad a oxa, decimos que es sensible a todas las penicilinas que hacen parte de los beta-lactámicos con actividad frente a Staphylococcus. Por eso que tú ves acá que nada más dice oxa, no dice ampicillin, no dice más nada. Pero cuando ya tenemos sensibilidad a oxacilina, omiten el resto de beta-lactámicos. Y uno sabe que es sensible también a todos ellos. Importante eso. El MIC de la oxa, para decir que tiene un buen MIC, es menor a 2. Por eso les dije, hay unos medicamentos que tienen un MIC especial. O sea, un MIC de menor a 2 en oxacilina, uno lo considera que es bueno. De primera enseñanza, todo antibiograma con sensibilidad a oxacilina, en el caso de Staphylococcus, consideramos que tiene sensibilidad a resto de beta-lactámicos con actividad a Staphylococcus aureus. Listo. ¿Cómo se trata una infección por Staphylococcus aureus oxasensible, el SAM-S? En el caso de infecciones, digamos, que requieren de un uso endovenoso, por ejemplo, alguna neumonía, que el paciente está obviamente, en este caso, con dificultad respiratoria y la vía oral sería un impedimento por el riesgo de broncoaspiración, podríamos utilizar en bacteriemia y neumonía oxacilina, dosis 2 gramos, cada 6, cada 4 horas. Es opcional la ampicillin, que realmente en neumonías es la que uno prefiere. Ampicillin acompañado de un macrólido, ya sea clarito, por ejemplo, que es el esquema que normalmente se utiliza. Puede ser tarolina, pero aquí no la tenemos, así que esta
para los que trabajan en el exterior. Es una infección de tejido blando, llámese una fractura expuesta, por ejemplo, llámese de pronto alguna abrasión con posibilidad de infección. Cefasolina, 2 gramos cada 8 horas. Esta es la que le gusta, por ejemplo, a los ortopedas, cefasolina. En infecciones mixtas, llámese infecciones mixtas rico con pseudomonas, recuerden ahí lo que hablamos, la pseudomonas, hay unos antibióticos específicos para ella. El cefepime es una muy buena opción. O sea, cuando tenemos Staphylococcus aureus más pseudomonas, el cefepime nos puede servir solito. Ahora, si el paciente tiene una posibilidad de iniciar tratamiento bioral, por ejemplo, un orzuelo se maneja con dicloxacilina, que es producido por Staphylococcus aureus. Infecciones de piel leves, alguna celulitis muy pequeñita, por ejemplo, cefalexina, se puede utilizar. Cuando, por ejemplo, el paciente, yo les colocaba el ejemplo de, como dicen popularmente, los golondrinos, que son los abscesos que se generan a nivel de las axilas. Todo acceso, el tratamiento es drenaje. Cuando usted tenga un exceso, el tratamiento es drenaje. Si está muy duro, uno le da antibióticos para, popularmente, como decimos, se madure, ese es el término que utilizamos, pero no está bien dicho, y cuando ya tiene una boquita o algo, se drena como tal, y después de drenado, se deja antibiótico oral. La cefalexina es un buen antibiótico para eso. O cualquiera de estas otras cefalosporina, cefadrina o cefadroxil. Pero la que más se usa es la cefalexina. Ahí tienen unos esquemas antibióticos para este tipo de infección. Yo tengo ahora un estafilococcus con resistencia, o saben que aquí aumentó el MIC y aquí me dice que es resistente. Lo mismo que les dije ahorita. De entrada, lo primero que yo debo pensar es que también es resistente a los demás beta-lactámicos con actividad a Staphylococcus aureus. En otras palabras, no los puedo utilizar, excepto la de quinta generación, que es la ceftarolina, pero como les dije, aquí no está. Entonces, cuando yo tengo un antibiograma con resistencia a oxa, me toca buscar otro antibiótico que me genera actividad contra Staphylococcus aureus. En este caso, lo que se debe hacer, por lo menos según lo que les dije ayer, de los medicamentos que utilizamos contra SAN-R después de los beta-lactámicos cuando hay resistencia se llama la vancomicina, el que realmente utilizamos. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene un buen MIC, 0.5. En ese caso, de Staphylococcus aureus resistente, que son los SAN-R, el primer antibiótico de elección es la vancomicina. La vanco, recuerden que es un medicamento que tiene eliminación renal y por lo tanto requiere de una cuantificación de la función renal del paciente. Por eso es que hay que reajustar la dosis en caso tal de que el paciente tenga falla renal. La daptomicina fue de los que les mencioné lo último, que les dije que eran de esos medicamentos que no saltan al igual que el linezolid, de amplio espectro, que normalmente no son de uso cotidiano, sino cuando ya tenemos una condición que lo amerite. En otras palabras, yo en este caso debo iniciar siempre con vancomicina. Y si veo que la vanco no me mejora o no me tiene buenos resultados, la puedo combinar con linezolid o con daptomicina. Listo. ¿Claro hasta ahí? En cuestión de tejidos blandos, la vanco también tiene buena opción. En este caso, la vancomicina se puede utilizar tanto para meningitis, neuroinfección, neumonías y también para tejidos blandos, cuando tengo un Staphylococcus aureus meticino resistente. El linezolid sigue siendo buena opción para combinar y en caso de pacientes, por ejemplo, que tengan coinfecciones o que tengan factores de riesgo para inmunocompromiso, también podemos utilizar, en este caso, el trimetoprim sulfa o la clindamicina. Pero estos dos nunca se usan en monoterapia. Siempre deben ser combinados. Muchas veces se utiliza clindavanco, por ejemplo, o vanco trimetoprim. Nunca se usan solos. Recuerden que, entre otras cosas, estos medicamentos son bacteriostáticos, por lo tanto, tampoco se deben usar ellos dos en combinación. Y en caso de que lo usen en combinación, lo usen con un bactericida, en este caso la vancomicina. Se pueden usar esa combinación. Y en pacientes que puedan tener una posibilidad de tratamiento oral, la clinda puede realmente tener buena respuesta. Y la doxiciclina, también lo utilizamos mucho con la cipro, por ejemplo. Son medicamentos que nos pueden servir de mucho. Y si el paciente está estable,
podemos hacer una monoterapia esperando que el sistema inmune termine ese resto. La recomendación es que siempre las combinen, por lo menos nosotros siempre combinamos cipro con clinda. Es como la combinación que más utilizamos. Pero la doxy también puede servir en monoterapia. Entonces ahí también tienen como varias opciones para tratar este tipo de pacientes. Quinolonas o las quinolonas en neumonía se usan siempre en combinación con otro medicamento. Por ejemplo, si estamos hablando de SAN-R, no podemos utilizar ampicilbactam, porque obviamente llama a resistencia, pero sí puedo utilizar la vancomicina y la puedo acompañar con claritro, por ejemplo, un macrólido. O en este caso, las quinolonas se puede usar en monoterapia, por ejemplo, en moxifloxacino, que es una fluoroquinolona de cuarta generación y tiene buen efecto o tiene un espectro bastante grande y se puede usar en monoterapia. También se puede usar oral, moxi, por ejemplo, en ese caso. Pregunta José, en celulitis. La celulitis, cuando tenemos SAN-R, la combinación que normalmente utilizamos es clinda-cipro, tanto IV como oral. Cipro-clinda se utiliza en la práctica. También eso depende, como les dije al principio, de los protocolos que ustedes tengan en los diferentes hospitales, pero la cipro y la clinda son una buena opción para este tipo de gérmenes. Tanto oral como endovenoso se pueden utilizar. Ahora, cuando tenemos un germen que tiene sensibilidad a clinda, debemos comprobar mediante el uso de una prueba que se llama test. Lastimosamente, esta prueba no la mandamos nosotros, esta prueba la debe hacer el bacteriólogo. Pero para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y eso podemos interpretarlo a nivel del antibiograma de acuerdo a cómo nos reporta. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, una sensibilidad a clindamicina, pero se asocia a una resistencia a la eritromicina, abajito del antibiograma debe decir D-test y el resultado del D-test. ¿Por qué razón? Muchas veces cuando hay sensibilidad a clindamicina y resistencia a eritromicina, esto puede generar fallas terapéuticas. ¿Qué les recomiendo? Si ustedes no ven el D-test reportado en el antibiograma, no usen clinda porque se pueden llevar una sorpresa en el manejo. Aunque diga sensibilidad, posiblemente no les funcione. Ahora, ¿qué es y cómo se usa el D-test? El bacteriólogo lo que hace es que pone, digamos, en sus agar, o sea, en las tomas de ellos toman los cultivos, se colocan con una separación de 20 milímetros los dos antibióticos y se genera obviamente el cultivo de esta bacteria. Si ustedes ven, por ejemplo, en este caso, una disminución del halo en caso de crecimiento antimicrobiano, uno dice si el D-test es positivo o es negativo. En el D-test positivo, quiere decir que la clinda sí puede servir, pero en el D-test negativo no. Eso es importante tenerlo claro. O sea, cuando tenemos resistencia a la clindamicina se genera esto que ustedes ven acá. Y cuando no se genera esto que está acá, eso es lo que ellos ven a nivel del, digamos, del agar como tal. Ellos deben reportar D-test positivo o negativo. Si no lo reportan, por favor, no lo utilicen. Es el consejo que les doy. Listo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos por Staphylococcus aureus solamente. Hemos visto SAN S y algunos SAN R. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas. Ok. Continúo entonces. ¿Cómo yo interpreto ahora la presencia de un SAN R con un MIC elevado para vancomicina? Si se han dado cuenta, en los anteriores, la banco ha tenido un MIC de 0.5, que es lo que normalmente uno, por lo menos, relaciona con una buena respuesta antibiótica. Pero ¿cómo se interpretaría entonces un paciente que tiene un SAN R con una sensibilidad a banco, pero con un MIC alto?
una pregunta bastante interesante. ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar. Entonces, si la pregunta es, ¿la utilizo o no? Pues sí la pueden usar, pero les toca evaluar respuesta clínica y paraclínica del paciente. Me explico mejor. Si ustedes tienen un paciente, ya sea una neumonía, ya sea una celulitis, una osteomielitis, lo que sea, con un SAN-R en el antibiograma, con una vancomicina sensible, pero con un MIC alto, en este caso de 2, pueden utilizar vancomicina. ¿Qué tienen que hacer? Verificar si hay parámetros hemodinámicos que mejoren. Me explico mejor. Si el paciente estaba con taquicardia, con taquipnea, con fiebre, que son parámetros clínicos, debo verificar si de 48 a 72 horas esos parámetros clínicos mejoraron, la banco funciona, está funcionando. Si el paciente tiene un hemograma y tiene reactantes de fase aguda, yo en ese caso mido cómo están los leucocitos. Entonces, por ejemplo, si el paciente inició con 18.000 leucos, yo al tercer día le hago un control de hemograma. Si el hemograma ahora mismo, después del tercer día, está en 10.000, yo digo, los leucos bajaron. Está funcionando el antibiótico. Si yo hice una PCR y esa PCR me mostró 240 y después del tercer día va por 120, yo digo, está funcionando. O sea, en ese caso, yo puedo continuar con mi tratamiento con la vancomicina. Ahora, si yo empiezo el tratamiento y veo lo contrario, que el tercer día persiste con fiebre, que el tercer día persiste con leucocitosis, que sigue taquicárdico, me toca suspender vancomicina y buscar otro tratamiento que me sirva para el manejo de este tipo de gérmenes. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Ok, perfecto. Dentro de otros grupos de antibióticos también debe considerarse lo siguiente. Si yo tengo resistencia a los aminoglucósidos, por ejemplo, o más bien, yo interpreto que tengo resistencia a los aminoglucósidos en general a todos cuando tengo resistencia a la gentamicina. O sea que la genta me determina si hay o no resistencia con los demás aminoglucósidos. Si digamos, un germen hace resistencia a las tetraciclinas, en este caso, o tetraciclina me refiero al antibiótico tetraciclina, no al grupo general, sino a tetraciclina. Realmente no me indica que también hay resistencia a doxiciclina. De otras cosas, por ejemplo, algunos antibiogramas, bueno, en este caso no les puse ese ejemplo, pero algunos antibiogramas me muestran tetraciclina y doxiciclina. O sea que si yo tengo tetraciclina resistente, pero doxisensible, y estamos hablando de una ETS, yo puedo usar doxiciclina. O sea, el hecho de que me haga resistencia a la tetraciclina como tal, no me infiere que también va a ser resistencia a doxiciclina. Eso también deben tenerlo claro. Y otro de las reglas que tenemos a nivel de los antibiogramas es que si hay resistencia a la ciprofloxacina, también hace resistencia a las demás quinolonas. Estas son las 3 reglas adicionales que ustedes deben tener siempre en la cabeza. Resistencia a genta, resistencia a todos los aminoglucósidos. Si hace resistencia a tetraciclina y me hace sensibilidad a doxi, puedo usar la doxiciclina. Y si me hace resistencia a cipro, no puedo usar las demás quinolonas. Esto grábenselo enseguida. Ahí terminamos con el estafilococcus. Pregunta con el estafilococcus. Por ejemplo, ustedes le preguntan a un médico que esté acostumbrado a usar antibióticos, internista, infectólogo, cualquier intensivista, si te pones a escoger entre estafilococcus y estreptococcus, ¿cuál crees que vas a coger? Por ejemplo, yo te diría, te dan la posibilidad de elegir el germen que tú quieres tratar. ¿Cuál vas a elegir? ¿El estafilococcus o el estreptococcus? ¿Cuál elegirías tú? De todo el mundo te va a escoger el estreptococcus, porque el estreptococcus es el que menos patrones de resistencia te da. Entonces, digamos, tenemos una posibilidad inmensa y antibióticos con menos espectro que lo pueden matar. O sea, el estafilococcus es muy, digamos, indescriptible en ciertos casos, pero si tienes un SAN en eso, ya sabes que las posibilidades de manejo son bastante grandes.
El SAN-R ya te limita un poquitico más, obviamente, el uso de antibióticos. En el caso de los enterococos, aquí hay un punto bastante importante en cuanto al manejo. Las más relevantes o las especies más relevantes son el fecalis y el faecio, que generalmente se asocian a una coinfección o una contaminación del mismo paciente. Los mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos, generalmente el más importante es de la modificación a los PDP, que es el lugar obviamente donde se une el antibiótico. Fíjense que aquí llámese producción de beta-lactamasas. Quieren decir entonces que las beta-lactamasas me hacen resistencia a las penicilinas en general, a todas, o sea, a las de amplio espectro y a las antiestafilocócicas. O sea que no puedo utilizar ni siquiera ampicilina, ni amoxicilina, ni dicloxacilina, que son de pronto un espectro un poquitín más grande de las penicilinas. Siendo sensibles al en general a los carbapenémicos en general, pero específicamente al imipenem, que es de elección, y a las combinaciones de beta-lactámicos, pero con inhibidores de la beta-lactamasa, o sea, ampicilina subbactam, amoxicilina más ácido coagulante, piperacilina tazobactam, o sea, cualquier antibiótico beta-lactámico más un IBL. También producen enzimas que modifican por lo menos los lugares de acción, en este caso me afectan a los aminoglucósidos. Y uno de los miedos que tenemos con los enterococos es que pueden inclusive hacer mecanismos de resistencia a antibióticos de amplio espectro como la vancomicina y el linezolid. Gracias a Dios no son tan frecuentes. Pero cuando uno ve enterococo, vancomicina R, linezolid R, vecina 3 veces, 4 Padres Nuestros, 5 Rosarios y llaman al 654-2556. ¿Saben cuál es ese número? ¿Saben qué número es ese? Funerario. 54-25-56, es de los olivos, exacto. Entonces ahí ya sabes por lo menos cuántas oraciones te sabes tú. Las haces toditas ese día. ¿Cómo se interpreta en este caso un antibiograma ante estos gérmenes? Estas bacterias presentan, y ojo con esto, resistencia intrínseca a las cefalosporinas, a la clindamicina y de bajo nivel a los aminoglucósidos. Presentan resistencia intrínseca a las cefalosporinas, a las clindamicinas y de bajo nivel a los aminoglucósidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no las puedo utilizar de entrada. Con elevada frecuencia, además, también para los macrólidos. O sea, tienes otro antibiótico que tampoco lo debes utilizar. En casos de sensibilidad a la ampicilina, se empleará este antibiótico solo en combinación con un aminoglucósido. O sea, que es la única indicación para utilizar estos medicamentos que están acá arriba, en combinación. Debe considerarse la resistencia a gentamicina como indicativo de resistencia a los aminoglucósidos. En otras palabras, la única forma de utilizar un aminoglucósido es ver que tenga sensibilidad a gentamicina y únicamente se usa en asocio a la AMPI cuando es sensible a ampicilina. Y si hay resistencia a ampicilina, se pasará directamente a vancomicina o a linezolid con o sin aminoglucósidos. ¿De qué depende que combines aminoglucósidos que sea sensible a gentamicina? O sea que es muy sencillo realmente la interpretación de estos gérmenes. Enterococos. Se usa la AMPI cuando es sensible y si es sensible a genta se usa en combinación. Y si hace una resistencia a ampicilina se usa de una banco o linezolid. Por ejemplo, digamos en repaso lo que hemos visto, vimos que en los estafilococos sensibles, aunque me ponga una sensibilidad a penicilina, no debo utilizarla. ¿Uso qué? ¿Qué medicamento uso en este caso? Oxa. Verifico la respuesta de 2 a 3 días. Si vemos que tiene una buena respuesta, continúo con mi tratamiento. Si no, ya voy rotando. Listo. Tengo un germen, en este caso un SAN-R. ¿Qué medicamento utilizamos? Comicina. Se puede usar inicialmente la banco, ¿cierto? Y vemos la respuesta. El paciente tiene un buen mix para banco, lo más probable es que sí, digamos, tenga buena respuesta. En este caso tengo un paciente que tiene un buen mix para la clindamicina.
¿Qué medicamento utilizaré? Tengo un SAN-R con una afección en piel leve. El paciente no está realmente tóxico, no está séptico. Y tengo este patrón de sensibilidad a clínica, pero resistencia a la eritromicina. ¿Qué prueba debo por lo menos verificar que la hayan realizado? El DTEX. Eso, el DTEX. Si veo que me lo reportan como positivo, yo puedo usar en este caso la clínica. Si no me lo reportan, hagan caso omiso a esto y busquen otro antibiótico. Pueden usar la cipro si de pronto el paciente tiene posibilidad de tratamiento oral, o si de pronto ven que no hay esa posibilidad de ese tratamiento oral, váyanse de una a la vancomicina. Es un, digamos, un buen ejercicio para ver, dependiendo del paciente, qué antibiótico utilizo. Tenemos este paciente que tiene un MIC elevado a la banco. ¿Qué utilizamos? Se puede utilizar. ¿Qué hacemos? Sí se puede utilizar. Pero que hay que tener en cuenta. Si se resuelven los parámetros hemodinámicos con el paciente, la respuesta que haya dentro de 48 a 72 horas. O sea, respuesta de clínica y paraclínica, ¿cierto? Entonces, si vemos que el paciente mejora en esos parámetros, continúo con el tratamiento. Si no, me toca rotarlo. Bueno, hubo algo que no mencionamos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una infección, digamos, por Staphylococcus aureus, y yo empíricamente inicié con Ampicillin, que es un antibiótico, por lo menos en este caso, un antibiótico de amplio espectro, porque es una penicilina con un IBL que me aumenta el espectro antibiótico. Y el cultivo normalmente te llega al tercero o al quinto día, dependiendo qué es lo que esté cultivando. El hidrocultivo te lo llega a 72 horas. Pero el hemo generalmente te llega a los 5 o el cuarto día. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, un SAN-S con S en todos los antibióticos y empecé con Ampicillin, yo puedo descalonar el tratamiento a oxacilina, por ejemplo. O sea, si yo empecé con un medicamento que tiene un espectro más ampliado y el reporte me da que el germen es multisensible, yo puedo retroceder a un antibiótico de menos espectro. ¿Quedó claro eso? No es necesario que yo continúe con el mismo si yo veo que el espectro, en este caso, sigue siendo elevado. Entonces, yo puedo bajar a uno de menor espectro. Eso es un ejercicio que normalmente hacemos en la práctica. Si de pronto, ahora no está de más, si yo quiera continuar, no hay ningún problema, pero lo recomendable para evitar la resistencia antimicrobiana es bajar el espectro a uno que tenga un menor rango de acción. Okay. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estafilococos y enterococos. Entonces, vamos al siguiente grupo, los bacilos gram negativos. Frente a los bacilos gram negativos, digamos, el espectro de acción de estas bacterias generalmente es el tracto urinario. Eso se los preguntaba al principio, que nunca se les olviden esos 4 gérmenes que son los más frecuentes en IBU, infección urinaria. O sea, el espectro de acción de estas bacterias es el tracto urinario y son las principales causantes de la famosa urosepsis y el shock séptico ante este tipo de infección. Son habitantes normales del tracto gastrointestinal. Por eso cuando uno ve de pronto un paciente que hace neumonía por bacilos gram negativos, es lo que uno llama colonización. Del tracto se fueron para allá y posiblemente haya sido por una broncoaspiración, por ejemplo. Los pacientes pueden ser colonizados por cepas resistentes por periodos prolongados y se convierten en reservorios de estos microorganismos, que es lo que uno realmente no quiere que pase nunca. Aquí les pongo otro caso, como iniciamos. Paciente de 69 años de edad con historia de hiperplasia prostática benigna e infecciones urinarias a repetición, quien es llevado por sus familiares a urgencia por fiebre de 39.5 grados
de escalofrío de 24 horas de evolución, acompañado de disnea de mínimo esfuerzos, refiere intenso dolor en hipocondrio derecho, por lo cual se ordenó un TAC abdominal que mostró engrosamiento de la vesícula con colección perivesicular que se extendía el parénquima hepático, formando un absceso, que es lo que se ve en la tomografía. Se tomó un set de hemocultivos, tomaron 3 hemocultivos con el siguiente resultado. Hemocultivos positivos a las 12 horas. O sea que hay crecimiento de algo. Y la coloración te dice que son cocos gram positivos y bacilos gram negativos. En otras palabras, tienes una infección mixta. Cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Todavía no sabes qué germen es. Generalmente demora 3 días en salir, pero ya por lo menos sabes qué es lo que estás creciendo. Repito, cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Infección mixta. El médico tratante inicia manejo empírico con piperacillin azobactam 4.5 gramos cada 6 horas y vancomicina 1.5 gramos IV cada 12 horas. El paciente presenta aumento de la creatinina después del día 2 de tratamiento. El TAC abdominal muestra una progresión del absceso. El paciente evoluciona con deterioro hemodinámico y shock séptico y llega al reporte final de hemocultivos. Tenemos una infección mixta. Tienes un Staphylococcus epidermidis que tiene el siguiente patrón: resistente al xacilina. O sea que de entrada tienes un SAN-R con un MIC de banco en 2. Y tienes una E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. En este caso te la colocaron fácil, te colocaron el test BLE, que muchos no lo tienen. Y nos toca interpretarlo con lo que tenemos acá, que es lo que les voy a enseñar ahora. Tenemos una E. coli BLE, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, que los IBL, que son inhibidores de beta-lactamasa, no funcionan. La pregunta sería, de acuerdo a este tratamiento, con 2 días, y el paciente obviamente tiene una clínica que va empeorando, ¿qué tratamiento antibiótico utilizaría de acuerdo a estos reportes de antibiograma? ¿Qué se les ocurre? Suspenderían el tazo y la banco y usarían otro, nada más quitarían uno. ¿Qué utilizarían? ¿Cuál quitarían? ¿Cuál agregarían? Yo diría que el pipetazo se le podría quitar, se le podría cambiar al meropenem, sobre todo pues mirando el MIC y sobre todo digamos la sintomatología. Entonces, por ejemplo, en este caso dijiste meropenem, ¿para qué germen específicamente? Sería para el bacilo, ¿no? Porque ya para el banco sería para gram positivos. En este caso, suspenderíamos pistazo, ¿cierto? Porque de entrada tenemos que es una bacteria productora de lactamasa de espectro extendido, o sea que el tazobactam no me va a servir. Por eso este paciente no ha mejorado. O sea, yo iniciaría con un carbapenémico. Cualquiera realmente es útil, pero puedo usar imipenem o meropenem, cualquiera de los dos sin ningún problema. Y realmente podría utilizar o podría continuar con la vancomicina. Pero en este caso específico, yo no la continuaría. ¿Por qué? Por el aumento de la creatinina. Eso, muy bien. A eso yo llamo verificación clínica. Que si yo estoy viendo que la creatinina me está elevando, se está elevando, ya yo puedo decir que, ojo, ahí la banco realmente tiene 2 opciones. Uno, o le bajo la dosis elevada y cada 12 horas, o 2, se la quito.
e intento con otro medicamento, que de pronto en este caso no afecte tanto la función renal. Si ustedes son muy agresivos, pueden suspender e iniciar otro, en este caso, por ejemplo, el linezolid. Sería muy agresivo, pero podría ser una estrategia, o bajar la dosis de vancomicina, que la dosis de vancomicina en pacientes con, por ejemplo, con aumento de creatinina se baja a 500 miligramos, o sea, cada 24 horas. Y en pacientes con diálisis se da 500 miligramos cada 72 horas. Para que ustedes tengan también ese juego con la función renal. Y ahí uno va, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, uno va obviamente cambiando la dosis de antibióticos. Por la experiencia, ¿qué haría uno? Suspende banco, evitando empeorar la función renal. Y usaríamos otro antibiótico. Fíjense que ya aquí el ejercicio va cambiando y ya las decisiones van, digamos, volviéndose un poquitico más complejas. Pero entendiendo la razón de un antibiograma, uno más o menos se va guiando y va sabiendo con qué antibióticos empezar a jugar. Quedó claro esa introducción, ese diagnóstico. Todavía no les he explicado lo que va a pasar, pero quedó claro hasta el momento la idea. Sí, señor, está muy claro. Ok. Entonces, vamos acá con la detección de beta-lactamasas de espectro extendido, la famosa BLE. Se caracterizan por hidrolizar y causar resistencia en forma general a penicilinas, a oximinosefalosporinas, o sea, a todas, pero no a cefositina ni a los carbapenémicos. O sea que este lo utilizamos como referencia, se van a dar cuenta. Y los carbapenémicos, siendo inhibidas por el ácido clavulánico. Pero eso es relativo realmente en la práctica. Con frecuencia se acompañan de coresistencia a otros antibióticos como los aminoglucósidos, las quinolonas y el trimetoprim. Por eso, cuando tenemos beta-lactamasas de espectro extendido, tampoco utilizamos estos antibióticos. Inclusive, así te digan que son sensibles, porque hacen coresistencia, grábense eso también. En el caso de la Klebsiella pneumoniae y en el caso de la E. coli, son las enterobacterias que más se identifican con frecuencia en los casos de infección urinaria por gérmenes BLE. BLE o BLEA es lo mismo. Si ustedes de pronto en algún artículo ven BLEA o algún antibiograma ven la palabra BLEA, este es en español, beta-lactamasas de espectro ampliado. Esta es la otra, digamos, traducción de espectro extendido, pero es la misma cosa. Por ejemplo, vamos acá. Claves para detectar un BLE en el antibiograma. Acá se las coloqué sencillas porque aquí hicieron un test BLE, que dio positivo. Pero muchas veces nos muestran el antibiograma tal cual como ustedes lo están viendo ahí. Y en ningún momento dice test BLE por alguna parte. Entonces, ¿cómo yo identifico un germen BLE en un antibiograma? Con estos pasos que están acá. Primero, hace resistencia a la cefalosporina tercera y cuarta generación, o sea, ceftriaxona, cefepime. Uno busca acá ceftriaxona, ceftazidima, cefepime. O sea, por ejemplo, la ceftazidima, que es tercera, resistente. Ceftriaxona, resistente. Cefepime, resistente. Pero como la definición me dice que no me hace acefalcitina, yo busco cefalcitina, que debe ser sensible. Aquí está, sensible. Hace resistencia al astreonán. Uno busca astreonán, resistente. Y hace sensibilidad a los carbapenémicos. Uno busca imipenen, heptapenen, meropenen, sensible. Y en algunos casos son inhibidas por el ácido clavulánico. Y uno busca acá amoxicilina más ácido clavulánico. Vemos que este intermedio. Son inhibidas. Más sensible, porque tiene intermedio. Este es el patrón BLE. Generalmente es el que uno busca. O sea, la forma más fácil es organizarse. Si yo tengo un germen BLE, lo primero que debo tener en cuenta es que hace sensibilidad a los carbapenémicos. Es lo primero que yo busco. Listo, ya yo veo que por lo menos tengo un patrón de sensibilidad a estos tres. Y hace resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación.
Ahí les dije que la más frecuente o la más utilizada es la ceftriaxona y que la ceftazidima es la que tiene acción contra pseudomonas. Uno aquí las busca tercera generación y cuarta generación, pero siendo sensible a la cefoxitina, que es de segunda generación. Esto no quiere decir que debemos utilizar este antibiótico. Esto es un patrón. Preferimos enseguida ir a los carbapenémicos. Entonces ya por lo menos con esto que uno ve aquí, ya uno se puede dar cuenta si estamos ante un germen BLE o no. Ojalá siempre nos mandaran el test BLE para evitar de pronto ese tipo de confusiones. Pero grábense eso que les estoy diciendo. Busquen un lápiz y una hojita y copien. O tomenle una foto a la pantalla para que más nunca se les olvide cuáles son las claves para detectar un germen BLE. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos perfiles fenotípicos. Y tenemos el caso de la Klebsiella pneumoniae y de la E. coli, que son los dos más frecuentes que existen. Ambos con test BLE positivo. Pero, por ejemplo, verifiquemos lo que les dije ahorita. Cefalosporina segunda generación, cefoxitima sensible. Cefoxitima sensible. En algunos casos, yo acá les coloqué de última la parte de inhibida por el ácido clavulánico, pero cuando les definí acá, les dije que no siempre era una regla. O sea, no siempre van a encontrar esta inhibición. Y estas dos, que son las más frecuentes, tienen un perfil fenotípico que puede engañar porque ambas hacen resistencia al ácido clavulánico. En este caso nos toca buscar los otros parámetros. Segunda generación, sensibilidad, aquí están las dos. Tercera y cuarta generación, resistente, aquí los vemos. Pero en el caso de la E. coli, por ejemplo, aquí vemos una sensibilidad al cefepime, pero miren el MIC alto que tiene. Esto indica una posible, digamos, mala reacción al tratamiento. Y miren que la ceftazidima sale intermedio, pero con un MIC muy elevado. O sea que esto también realmente es sinónimo de resistencia. MIC elevados, ya sabemos que digamos, la posible respuesta al tratamiento va a ser bastante complicada. Aztreonam, resistente. Y aquí, MIC de 8, muy elevado, o sea, también tiene una posible relación con mala, digamos, respuesta al tratamiento. MIC muy elevado. Aquí, por lo menos, no se, digamos, se cumple tal cual como está acá, pero según estos MIC realmente se relaciona con resistencia. Por eso yo les decía al inicio, no es solamente ver S, R e I, es interpretar. Entonces, hay que saber interpretar lo que nos dice. O sea, acá vemos, por ejemplo, carbapenémicos sensibles y con un buen MIC. Ambos tienen buen MIC al carbapenémico. Entonces, eso nos indica, por ejemplo, que el tratamiento de elección ante estos casos son los carbapenémicos. La misma recomendación que les hice el día de ayer. Si yo estoy viendo en este caso una infección urinaria sin, digamos, sin factor de riesgo para pseudomonas, yo preferiría usar ertapenem antes de usar los demás. ¿Por qué? Porque así disminuyo ese espectro antibiótico y voy directamente a lo que es, a la E. coli. ¿Por qué este paciente de acá, en el caso que les coloqué, sí es recomendable meropenem o imipenem? Porque es un paciente con dibujo de repetición, historia de hiperplasia prostática, que posiblemente por esta dibujo de repetición haya tenido tratamientos con antibióticos para este tipo de gérmenes. Claro, eso que les acabo de decir. Entonces, Sí, fíjense acá, si aquí tengo un paciente con una infección por gérmenes con beta-lactamasa de espectro extendido, me toca estratificar el paciente. Es lo mismo que hemos hecho, digamos, en los casos anteriores. Entonces, en este caso, si yo tengo una infección leve, una cistitis, por ejemplo, vemos acá que hay otros antibióticos a los cuales también me puede hacer sensibilidad y los puedo utilizar en casos de tratamientos, por ejemplo, de infecciones leves. En el caso de la cistitis, en caso de que el paciente tenga sensibilidad al trimestoprim, lo puede usar, pero en algunos casos me hace resistencia, así que no es tratamiento de elección. La cipro y la fosfomicina se usan muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la fosfomicina se puede utilizar en infecciones urinarias leves.
La amoxiclavulánico, algunos protocolos de manejo lo recomiendan y otros no. Yo realmente no se lo recomendaría. Y la nitro sigue siendo una opción buena, pero como coadyuvante, más no como tratamiento inicial. O sea, como tratamiento principal. Se puede usar, por ejemplo, cipro más nitrofurantoína, por ejemplo, ante gérmenes BLE. Nunca sola. No tenganlo claro. Si es una E. coli chichi, una E. coli normalita, sí la pueden utilizar. Y en tejidos blandos podemos usar las quinolonas. Aquí dice pistazo, pero realmente algunos tratamientos no se recomiendan porque al ser BLE, la tazobactam no funciona. Siempre nos quedaba más que todo con la ciprofloxacin. O las quinolonas en general, la moxi, por ejemplo. En el caso de infecciones complicadas, la única posibilidad de usar pistazo es únicamente ante E. coli. Yo acá se los quiero mostrar. Cuando ustedes vean, por ejemplo, en el caso de E. coli BLE, un buen mix para pistazo es la única posibilidad que pueden utilizar el pistazo. Se dan cuenta en que el Klebsiella nunca se utiliza, porque siempre hace resistencia. Pero en E. coli, en caso de E. coli sensible, se puede utilizar, pero realmente no se recomienda dar mucho. O sea, por lo menos la teoría dice que se puede utilizar, pero en la práctica muchos no nos arriesgamos. Y vamos a lo seguro, vamos de una con el carbapenem. De pronto así evitamos que en 3 días el paciente se siga peor, entonces ya es mejor ir a lo seguro. Si el paciente no tiene riesgo de pseudomonas, está penen, sino meropenem, dolipenem o imipenem. En pacientes sépticos se puede adicionar el tratamiento a amicacina. Eso lo hablamos ayer. En sepsis urinaria, la amicacina es una buena opción acompañada por carbapenémicos en terapia conjugada. Y en shock séptico siempre, en shock séptico se utiliza, en este caso, los carbapenémicos. Por eso en el caso clínico la respuesta era el carbapenémico. El paciente está choqueado. Siempre que usted tenga un paciente choqueado o un BLE, carbapenémico, les queda fácil por lo menos el tratamiento. Y lo que les dije, ustedes pueden descalonar el antibiótico de acuerdo a resultados de los cultivos. Si yo tengo un paciente que sospechaba que era, por ejemplo, una coli BLE, pero me salió que era una coli sensible, ya puedo mandar un antibiótico, obviamente, de menor espectro para el tratamiento final. Hay unos grupos de beta-lactamasa que llamamos AMPC. Y el grupo AMPC es fácil determinarlo, en este caso por los gérmenes, porque los podemos sacar de esta sigla que está aquí. Las AMPC tenemos la Aeromona, la Morganella, Protus, Providencia, Pantoa, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. ¿Qué características tienen estas beta-lactamasas tipo AMPC? Que generalmente presentan sensibilidad a algunos grupos de beta-lactámicos in vitro, pero que en la práctica realmente no son así. O sea, cuando uno hace el tratamiento, aparecen resistencia a estos mismos antibióticos. ¿Qué ventaja tienen? Que no hidrolizan ni carbapenémicos ni cefepime. Les pongo un ejemplo muchísimo mejor. Cuando yo tengo un paciente con AMPC, en este caso, yo tengo también unos parámetros que me pueden determinar si estoy o no ante este tipo de paciente. ¿Qué características tienen? Tienen una resistencia a cefalosporina de primera y segunda generación. O sea, cefalcitina, en este caso, me hace una resistencia y aquí, aunque no sale también, cefasolina me puede hacer resistencia. A diferencia de las que les mencioné anteriormente, que en las BLE, que no son AMPC, las BLE, no, digamos, entre comillas, normalitas, porque eso no es normal, pero las BLE más comunes son sensibles a la cefalcitina, aquí hacen resistencia. Es lo que ustedes están viendo acá. Hacen también una resistencia a las combinaciones con IBL, o sea, que el ácido clavulánico y el pistazo en estos casos nunca van a salir insensibles intermedios. En algunos casos también hacen una sensibilidad variable a la accional. Siempre van a ser sensibles a los carbapenémicos, por lo tanto van a seguir siendo tratamiento de elección. En conclusión, estas beta-lactamasas, ¿qué diferencia tienen con las BLE
de la E. coli y le hablé, por ejemplo, de la Klebsiella, que me hacen resistencia a cefalosporines de segunda generación. En cuanto al patrón, ¿qué sucede? En estos casos se puede observar que la sensibilidad después puede terminar siendo una resistencia. O sea, por ejemplo, yo tengo un germen, si aquí me sale en el antibiograma, me aparece, por ejemplo, Proteus, o me sale Aeromona o Morganela, y me termina presentando esto que ustedes están viendo acá. Sensible, sensible, sensible. Las AMPC inicialmente me generan una sensibilidad que después termina siendo resistencia. Por eso quiero que se aprendan esto que les estoy diciendo acá. ¿Cuáles son? Feromona, Morganela, Protus, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Me pueden aparecer sensibles, y yo empiezo el tratamiento creyendo en esto que está acá, pero cuando después hago un cultivo control, me aparece resistencia. Eso es la AMPC, que inicialmente me muestra sensibilidad donde realmente no la hay. Por eso, cuando ustedes estén ante pacientes que tengan Aeromona, Proteus, Serratia, independientemente de que les diga sensible, váyanse enseguida a los carbapenémicos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Apúntenlo, que no se les olvide. AMPC, no me guío por sensibilidad ni cefalosporina ni nada de eso. Me voy directamente a lo que voy. Carbapenémicos. Por ejemplo, al igual que la PLE, los carbapenémicos son los tratamientos de lesión ante este tipo de infecciones. El cefepime se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que, aunque, digamos, por decirlo de cierta forma, puedan acompañarse en el patrón de sensibilidad, se puede utilizar a menos que sean este tipo de infecciones, neumonía, osteomielitis o infecciones intraabdominales. En conclusión, realmente yo les aconsejo que si están ante un AMPC, vayan directamente a los carbapenémicos. Es lo que dice la evidencia y es lo que hacemos en la práctica. La tigecyclina tiene como limitación que no puede emplearse en infecciones urinarias ni en aislamientos de Proteus, Providencia y Morganela. Y esto que termina indicando que el tratamiento sigue siendo los carbapenémicos. Y la fluoroquinolona y la fofomicina pueden emplearse en infusiones urinarias leves. O sea que yo aquí ya tengo por lo menos una opción para manejo oral. ¿Qué complicación tienen los carbapenémicos? Que no tienen una presentación oral. O sea, siempre son IV. Por lo tanto, el manejo inicial siempre debe ser intrahospitalario. Si yo tengo una infección leve, pues ya puedo usar fluoroquinolonas y fufomicina. Aquí tienes, por ejemplo, la moxifloxacino, que es una buena opción, la cipro, que es una buena opción, o la fofomicina, en caso de infecciones leves. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación y de pronto una diferencia entre ellas es que la cefoxitima es una de las grandes diferencias. Me hace sensibilidad en la PLE y en las AMPC no, me hace resistencia. Ambas son sensibles a carbapenémico y el cefepime, en el caso de BLE, son resistentes y en el caso de AMPC son sensibles. Son las grandes diferencias que existen entre estos dos tipos de beta-lactamasas de espectro extendido y AMPC. El germen que muchos le tenemos miedo. La pseudomonas tiene una característica y es que nada más con el olor uno sabe que es pseudomonas. Eso huele horrible. Uno entra, por ejemplo, en una clínica y un paciente con algún pie diabético o infectado, algún paciente con alguna infección que adquirió a nivel de piel nosocomial y eso huele horrible, ya huele a pseudomonas. Uno la saca hasta con el olfato. No requiere de cultivo para saber que es pseudomonas, por el simple olor. Yo les dije ayer, grábense los medicamentos que no funcionan contra pseudomonas. Aquí se los traje de todas formas. En la práctica nos fijamos en estos grupos de antibióticos. Ceftazidima, que es una cefalosporina de qué generación. ¿De qué generación es ceftazidima? La 3, ¿no? Tercera. Cefepime, ¿de qué generación es? Cuarta. Cuarta generación.
Pitazo, que es una penicilina de amplio espectro con un IBL, el único betlactámico que me funciona en el caso de las penicilinas contra Pseudomonas, carbapenémico menos el ertapene, el Astronan, las quinolonas y los aminoglucósidos, pero específicamente la amicacina. Aquí tenemos los medicamentos que me sirven contra Pseudomonas. Pero ojo, las Pseudomonas lastimosamente tienen distintos tipos de fenotipos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más grave es la infección, hay gérmenes de Pseudomonas que me pueden hacer resistencia a cualquiera de estos antibióticos que están acá. Por lo tanto, el tratamiento depende mucho del cultivo que yo esté recibiendo. Ojalá todas fueran como esta, la famosa Pseudomonas chichi. Este paciente con Pseudomonas, uno ve un patrón de sensibilidad bastante, digamos, grande, muy sensible. Y aquí sí me baso en el mix para definir qué tratamiento voy a utilizar. Cualquiera de esos antibióticos lo puedo utilizar. ¿Qué ventaja tiene? Que estos pacientes no requiero aislarlos. Cuando yo tengo una infección por Pseudomonas y dependiendo del patrón de sensibilidad, si hacen una resistencia a varios antibióticos, este paciente me toca colocarlo en habitación unipersonal, o sea, él solito en la habitación, en caso de los hospitales, por ejemplo. Y es una contraindicación para compartir habitación, por lo menos los que trabajan en hospitalización, en piso, ya saben que una de las indicaciones para pacientes en unipersonal puede ser infección con Pseudomonas, pero infección con resistencia como tal. Hay un tipo de Pseudomonas que me hace un mecanismo de impermeabilidad, lo que hace que haga resistencia al imipene. Por lo tanto, en este tipo de antibiograma, lo ideal es que yo no utilice ningún carbapenémico y me vaya por los demás antibióticos que también tienen efecto contra Pseudomonas, Pitazo, cefepime, amicacina, menos los carbapenémicos. Aunque me haga sensibilidad a estos dos, por ejemplo. En el caso de las Pseudomonas que hacen expresión de flujo, aquí sí me hacen una resistencia completa a los carbapenémicos. Por lo tanto, aquí también están completamente contraindicados. Así que yo voy con los demás. Pitazo, cefepime, amicacina, menos los carbapenémicos. Y cuando me combinan impermeabilidad más el flujo, igual, lo mismo. Pero ¿qué sucede? En este caso, cuando yo tengo esta combinación, tampoco se me aconseja que yo use la ceftazidima. No me pregunten por qué, porque realmente no sé, pero en los protocolos está que aunque aquí tenga un patrón de sensibilidad, puede hacer relación cuando tiene estos mecanismos de resistencia a una disminución en el efecto positivo a nivel terapéutico. Utilizamos los demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra relación se puede hacer? Uno mira el cefepime. Si tú ves, por ejemplo, en este caso, intermedio, cefepime intermedio, que es de cuarta generación, eso es un indicativo para yo no usar ceftazidima. Entonces me tengo que ir con otro medicamento. Ni cefepime ni ceftazidima. Entonces sí quedó clara esa relación. Cuando yo tengo una resistencia concreta a los carbapenémicos y además de eso tengo una sensibilidad intermedia al cefepime, aunque yo tenga ceftazidima sensible, no se recomienda que la utilice. Voy con los demás antibióticos que tienen efecto contra Pseudomonas, Pitazo, amicacina, que son los que puedo utilizar, o una quinolona. Claro eso. Sí, señor. Fíjense acá, hasta aquí no requiero aislamiento con estos dos patrones. Ahora, cuando ya yo tengo, que son las que más miedo empiezan a dar, Pseudomonas que producen carbapenemasas, y aquí hay varios tipos, entre estos el tipo serina, miren lo que empieza a pasar aquí. Me hace resistencia Pitazo, cefepime, carbapenémico y Astronan. O sea que me coge los betlactámicos en general, entre eso tenemos la penicilina, en este caso Pitazo, las cefalosporinas, en este caso cefepime y ceftazidima, y los carbapenémicos y monobactámicos, o sea, más de resistencia a todos los betlactámicos, quedándome
como única opción, en este caso, un medicamento que lo tenemos siempre ahí bajo la manga, que es la colistina. La colistina es un antibiótico de muy amplio espectro y esta es la famosa bomba atómica. La colistina únicamente deberíamos utilizarla en el caso de pacientes que tienen una resistencia por carbapenemasas de espectro extendido, en este caso tipo serina, y que me hacen una resistencia a todos los betlactámicos. Y además de eso, también me hacen resistencia, por ejemplo, a quinolonas. En este caso específico, yo utilizo la colistina. Cuando tengo una producción de carbapenemasa, este paciente debe sí o sí estar, por ejemplo, en este caso, aislado. Entonces aquí el mosquito me toca matarlo con la bomba atómica. En el caso de Dragon Ball Z me toca hacerle la genkidama, lo que sea, el kamehameha, lo que sea. Eso no se mata con puñitos, eso se mata dándole fuerte. Yo le voy a poner un caso real. Le pasó al doctor Juan. Exactamente en el año 2018, al inicio del 2018, yo era el subdirector médico de la clínica El Bosque. Por lo tanto, las decisiones administrativas pasaban por mí. Y cuando hablo de esas decisiones, hablo de aceptar pacientes de otras partes para la UCI, etc. Un domingo me llamaron, y fue la llamada que más rabia me ha dado en mi vida. Mi bebé tenía como 15 días de haber nacido. Me llamaron domingo como a las... O sea, era domingo para lunes, eran las 2 de la mañana. Y me llamaron. Ese era el problema de ese trabajo. Me tocaba tener el teléfono 24/7 prendido. 2 de la mañana, yo acababa de dormir a la bebé y me acababa de dormir y me despertaron. ¿Aló? Doctor, lo que pasa es que llamaron de Sincelejo, una paciente que esté en la UCI de Sincelejo, para ver si la podemos aceptar acá en la UCI de la clínica El Bosque. Y yo dije, ¿y qué dijeron? No, nosotros la aceptamos. Ay, ¿para qué me están llamando entonces? Si ya aceptaron, ¿para qué me llaman? No, para que usted sepa. Más rabia me dio todavía. Yo me acosté y en mi mente no dejó de pensar y digamos, de la frase de una UCI para otra. Y para que usted sepa, yo esa llamada tiene su doble sentido, ¿no? Como para decir que si las cagamos ya el doctor está avisado. Efectivamente, al día siguiente que yo llego, lo primero que hice fue mandarme a las 7 de la mañana para la UCI a ver qué paciente era. Y yo, sorpresa, una paciente completamente aislada, intubada, y la epicrisis, paciente que estuve en UCI, me imaginaba un libro, una carpeta grande, era una hojita tamaño oficio. Paciente que hospitalizada durante 18 días en la UCI de Sincelejo, pues se remite por, ¿cómo era la frase que decía? Por mala respuesta al tratamiento instaurado. Y ven acá, ¿ustedes qué les pasa? ¿Y familiar? No, doctor, vino sin familiar. ¿Y ustedes cómo reciben una paciente sin familiar? Yo enseguida dije, eso es un chicharronazo. Que nos mandaron sin yuquita y sin suero. Nos mandaron a ese paciente para joder acá la estancia. Me tocó llamar a Sincelejo y cuando llamo a Sincelejo me mandan la historia clínica, un PDF tenía como 75 hojas. ¿Lo viste tú? Paciente, cuando me ponga la historia clínica, el paciente ingresa ya con una neumonía, le empieza el tratamiento con ampicilbactam clarito, no mejoró, y cuando le toman los cultivos, inicialmente era un neumococo, pero en ese caso no respondió bien al tratamiento, le intubaron, y en la UCI cogió una pseudomonas. La paciente, después de 5 días de ampicilbactam clarito, le pusieron vancomicina, no mejoró, le pusieron meropenem blanco, no mejoró, y ahí demoró 18 días. El día antes de venirse, de mandarla para Cartagena, le colocaron a esa paciente, o sea, ya venía de allá con la orden de Linezolid Banco. O sea, le habían puesto Hiroshima y Nagasaki, le quedaban chiquiticos. Le pusieron bomba atómica por todas partes y con todo eso no había mejorado. Le pregunto yo, ¿hicieron cultivo? Sí, doctor, ya se los mando. Ese ya se los mando era R por todas partes. Yo creo que ni el nombre tenía ese. Todos antibióticos con pura R, resistente a todo. Efectivamente, una pseudomonas originosa, más, o sea, no estaba sola, más un Acinetobacter baumannii. No se me olvida más nunca ese germen. Acuerdo que le engancharon en la UCI el Acinetobacter.
R por todas partes, los dos gérmenes con R por todas partes. No había resistencia, sensibilidad por ningún lado. Y ahí tiene el chicharrón, ahí tiene porque la remitieron para que se muera acá. Ese paciente nos toca mandarle interconsulta por infectología. Me acuerdo que me puso a hablar con el intensivista, que era un profesor mío, y me dice, Juan, tú sabes que estos pacientes hay que mandarle interconsulta por infecto por protocolo, pero ya tú sabes por dónde va para la colistina. Yo sé que va para la colistina no poso. En la clínica no teníamos colistina, nos tocaba buscarla por otra parte, nos tocaba prestarla o comprarla. Cada ampollita de colistina cuesta como 500.000 barras. Y la dosis es una ampolla cada 12 horas. Y mínimo es por 7 días. Ya se pueden imaginar cuánto sale el tratamiento. Efectivamente le mandaron colistina y el tercer día la paciente falleció. Si ustedes se imaginan lo que nos tocó hacer, yo me acuerdo y me duelen en la mayoría de cuento a veces de los estudiantes. Yo tenía una pijama recién compradita, recién la mandé a hacer. Y como este germen es un germen multidrogo resistente, apenas vimos el reporte del cultivo, me dice el intensivista, Guancho, esa pijama que trajiste, bótala, quémala. Y efectivamente tocó quemarla. Y me tocó irme para la casa con esas pijamitas de tela. Y mi esposa me preguntó, ¿tú qué te pasó? ¿Que te atracaron? ¿Te quitaron una pijama? Y yo, no, toca, por bioseguridad. Ese día no abrazé a mi esposa como por una semana, ni siquiera cargué a la bebé por el miedo que tenía. Y mi esposa pensó que yo le estaba metiendo gallo. ¿Qué sabes lo que estarás por allá que no me quiere hacer? No es por eso, es por bioseguridad. Uno siempre hay esos cuentos raros, nada más le pasan a todo. Bueno, pero fíjense todo lo que sucede en esta historia. Un germen, todo lo que hizo modificar. El hijo de madre me tumbó una pijama recién compradita. Todavía cada vez que me acuerdo el cuento me duele. Pero bueno, eso no es culpa de ustedes. No va a madre, listo, ¿qué? Entonces, lo que da un germen, o sea, lo que nos implica un simple germen y un antibiograma, lo que nos toca hacer. Ahora, ¿por qué me tocó romper la pijama? Lo que dijimos al principio, evitar o prevenir que se, digamos, siga generando esa cadena de contagio de estos gérmenes multidrogoresistentes. Que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Interrogando familiar cuando fueron a buscar el cadáver, porque inclusive la paciente demoró 3 días en la UCI sin familiar. Pero tocó llamar para que vinieran a recoger el cuerpo. La señora para todo tomaba antibióticos. Yo le pregunté ese día, me voy a tomar el trabajo de preguntarte cositas de tu familiar. Tú me disculparás, yo sé que estás en duelo, pero me toca hacer estas preguntas. ¿Cómo ella era en su casa? ¿Qué le pasó? Que no, doctor, ella le rascaba la garganta y siempre tomaba antibióticos. Era adicta a la citromicina. Tenía un muñero antibiótico. Si tenía cualquier cosa, antibiótico. Entonces era una paciente que le gustaba mucho tomar antibióticos para cualquier vaina. Que todo tiene sentido. Ahí está. Cuando realmente lo necesitaba, no le sirvió. Ahí está. Hizo resistencia por su mala costumbre de tomar antibióticos para todo. Es más, le soy sincero. Desde esa fecha yo tengo montar esta charla. Esa fue una de las cosas que me motivó a montarla. Porque esta charla se la di a los médicos que trabajaban allá en la UCI de la clínica del Bosque. Entonces ya eso me ha ido como siendo un poco escéptico a algunos cultivos, algunos antibiogramas, y ya más o menos me voy guiando y ya sé qué se puede hacer o qué decisiones pueden tomar los especialistas, aunque yo no soy intensivista, ni yo no soy internista, ni soy infectólogo, pero ya 8 años ahí metido con ellos, uno va cogiendo algunas cositas buenas. Fíjense, asistencia por todas partes. Uno, ¿dónde coge? Ahí está la opción de la colistina. Árale, comadre, porque ahí está la opción. Opciones terapéuticas. Solamente a la colistina es excepcional la aparición de resistencia a la misma. O sea que cuando veamos colistina R, ya saben, 654, 55, 26. De ahí para dónde va a coger 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, te confiesas 4 veces y ya sabes que tienes que quemar la ropa que lleves puesta. Ojalá no tengan una pijama nueva. Ok, las opciones terapéuticas generalmente se manejan entre algunos de los grupos que mencionamos al principio, y también hay unos antibióticos que se llaman las polimixinas, que pueden ser
digamos, utilizadas en combinación a 2 o 3 de los fármacos que iniciamos cuando de pronto, digamos, tenemos alguna pseudomonas que no muestra un patrón de multiresistencia, podemos combinar varios de los medicamentos que vimos al inicio. Pero ya saben, multiresistente, la colistina es la que nos puede salvar. Y el otro germen es el Acinetobacter, ya me acordé otra vez la pijama. El Acinetobacter es el otro germen que, digamos, tenemos ahí, que puede producir una resistencia bastante grande de acuerdo al patrón que muestre. Y este germen se gana un lugar preponderante en las infecciones asociadas a la atención sanitaria, en especial a la de cuidados intensivos, principalmente en los pacientes que están intubados. O sea, se asocia mucho a infecciones asociadas al ventilador. Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que esté hospitalizado por lo que sea en UCI, un infarto, un cateterismo, una ACV hemorrágico, lo que sea, y nos hace una infección, siempre hay que pensar en este muchacho que está acá. Para que tengan eso en cuenta ahí siempre en la mente. Los antibióticos a comprobar resistencia o sensibilidad en el antibiograma ante este germen son cefepime, los carbapenémicos en general, la amicacina, la ciprofloxacina, ampicillin, colistina y ceftazidima. Si se dan cuenta, en cuanto a relación se refiere, son gérmenes, a excepción del ampicillin, que también tienen un efecto contra pseudomonas. O sea que más o menos digamos, el tratamiento puede ser similar. De puntos claves, hay que ver si la Acinetobacter produce AMPA-C, y en ese caso no podemos utilizar ni pictazo, ni ácido clavulánico, ni cefalosporines de primera, segunda o tercera generación. O sea, betlactámicos no se pueden utilizar a excepción de los carbapenem. Si posee carbapenemasa, no podemos utilizar carbapenem. O sea, se hace resistencia a imipenem, meropenem o doripenem. No podemos utilizar ninguno de ellos. Y cuando es peor, la Acinetobacter es una bacteria transformable, por lo cual se requiere de aislamiento de contacto siempre. Esta fue la razón por la cual nos tocó quemar el uniforme, porque se puede pegar en la ropa y ustedes pueden contagiar a los demás si no tienen ese aislamiento de contacto. Estos son los pacientes que normalmente aíslan y ustedes ven que el familiar se disfraza, usa gorrito, tapaboca, la batica y entra a visitarlo. Ahora mismo por el COVID todos usan eso, pero anteriormente, como ustedes vean visitas en UCI con pacientes que utilizaban toda esa vestimenta de bioseguridad, era precisamente porque se trataba de un Acinetobacter. Claro, eso está ahí. Sí, profe. En resumen, vamos acá con los últimos cultivos. Si tenemos una pseudomona con este patrón de sensibilidad, ¿qué colocamos? Pipetazo. Te podemos colocar a cualquiera. Si tú tienes un patrón de sensibilidad, a cualquier medicamento antipseudomónico. O sea, aquí podemos guiarnos de acuerdo al MIC. Este MIC de cada antibiótico realmente es menor de cada uno, o sea que podemos utilizar cualquiera de ellos. El que ustedes quieren utilizar está bien. Pseudomonas multisensible. Productoras de carbapenemasas. ¿Qué utilizamos? Recuerden, colistina. Si produce carbapenemasas, lo más probable es que me haga resistencia a todos los betlactámicos, incluyendo las que aquí me saquen sensible. Yo voy directamente a la colistina. Carbapenemasas en general. Uno mira los carbapenémicos, uno mira el resto de betlactámicos, las cefalosporinas, y ya con eso es suficiente para pensar que tiene resistencia. La única opción sería la amicacina, pero recuerden que la amicacina nunca se usa sola. O sea, podemos utilizarla en combinación con la colistina. Gérmenes AMPC, ¿qué utilizamos?
cefepime sensible, ¿qué utilizamos? Carbapeneasa. Carbapeneasa. Entonces utilizamos carbapenem, que puede ser meropenem, imipenem, etapenem si no hay riesgo de pseudomonas, pero lo mejor es utilizar en este caso meropenem. El cefepime se puede utilizar, pero por este mix que estoy viendo aquí, por ejemplo, no es recomendable. Si no responde el carbapenémico, colistina otra vez, bombatón. Pseudomonas con impermeabilidad, que también tienen un patrón de sensibilidad bastante grande, ¿qué utilizaríamos? Otro antipseudomónico que no sean carbapenémicos. Exacto, o sea, cualquier antipseudomónico a excepción de estos que están aquí, porque esta resistencia al imipenem me puede generar una resistencia indirecta a los demás. Utilizo el resto de medicamentos antipseudomónicos. E. coli, ¿es o no es BLE? Sí es BLE. Seguimos, cefalexima sensible, ceftriaxona, cefepime y ceftaxima resistente, intermedio clavulánico, sensible a carbapenémico. Eso me indica que BLE. Entonces, ¿qué utilizo? Carbapenémicos. Cualquiera de los carbapenémicos. Listo, perfecto. MIC, alta vancomicina, ¿qué utilizo? Esto, lo más probable es que sea un SAN-R con oxacilina resistente. ¿Qué utilizo acá? ¿Banco Comienza. a más dosis o le puedo utilizar también linesolido? Exacto. Entonces puedo empezar con vancomicina si de pronto quiero hacer la prueba, si el paciente no está tan, digamos, en este caso tan comprometido clínicamente, o voy a asegurar de una linesolido. Ok. Pseudomonas con carbapenemasa. ¿Qué utilizo? Colistina. Colistina. ¿Y qué más? Y los Amicacina. padres nuestros, ¿verdad? Ok, listo, muy bien. Es un tema no tan sencillo, es un tema realmente, digamos, cuando estamos a nivel práctico, mucha gente se sigue guiando de la S, de la R y de la I, pero yo sí, por lo menos quiero, ojalá tener presente con ustedes lo que les acabo de decir. Espero que se acuerden siempre de los mecanismos y fenotipos de resistencia. Entonces, para que tengamos claro eso, dejo abierto el espacio de preguntas para los que quieran, obviamente, consultar alguna duda o algo. Yo los escucho. Si hay preguntas. Muchas gracias, doctor. Si tienen alguna duda, por favor, la van dejando en el chat y estas las estará resolviendo el doctor. Doctora, aquí nos dice Lizeth Maecha, ¿existe otro fármaco aparte de la colistina o colicitina? Colistina. Les dije al principio que habían, por lo menos en caso de algunos fármacos, estaba el linezolid, pero el linezolid realmente no tiene un espectro tan grande contra gérmenes como el Acinetobacter, por ejemplo, pero las polimixinas también podrían ayudar en este caso a un manejo en estos pacientes. Por ejemplo, cuando los pacientes que yo tengo o que digamos hemos visto en la práctica que han tenido resistencia a colistina, que gracias a Dios ha sido uno solo, por lo menos, digamos, la práctica lo que se hace es que se sigue en manejo con colistina porque es el último que hay. Lo otro es que se pueden utilizar otros medicamentos que aquí en Colombia no hay, lastimosamente, porque la práctica y la evidencia te dice que hay otros medicamentos, por ejemplo, como la cestarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, que te puede servir para este tipo de gérmenes, pero aquí no hay. Entonces ahí quedamos como
por lo menos tan fácil conseguirlo, y son no post, además de eso. Uno queda como con la diferencia en cuanto a qué podemos utilizar. El miedo que hay es que sea resistente a colistina. Y como tú ves un germen que hace resistencia a colistina, ponlo enseguida a superbacteria. Ese paciente, lo más probable es que no te recupere y te haga lo más complicado un shock séptico, que te pase a falla multiorgánica. Siempre es importante determinar qué tipo de germen y saber, obviamente, cómo guiarte en cuanto al tratamiento se refiere. Ojalá nunca te encuentres una colistina resistente. No se lo deseo a ninguno. He visto uno solo. Más por ahí tengo el cultivo guardado siempre, lo voy a guardar para acordarme siempre de ese antibiograma. Es horrible ver a esos pacientes. No se recuperan, tú ves que los parámetros siempre van hacia abajo. Le puedes colocar lo que tú quieras el 22 la PAFI siempre va a ir mejorando. Los leucos van a ser, no hacia arriba, sino hacia abajo, va a ser leucopenia, pacientes que te hacen hipotensión refractaria, doble vasoactivo y no mejoran, etcétera. O sea, es una evolución bastante tórpida que termina siempre en falla multiorgánica. Otra pregunta. Doctor, aquí dice Nicolás, en Cali he visto que el infecto se usa cefalosporinas de quinta generación para BLEF. Me activo el chat por acá. Ok. Vamos, sin querer lo dije ahorita, fíjate. Por ejemplo, en algunos casos está cestarolina, que es de quinta generación, pero aquí realmente, bueno, en la costa es difícil de conseguir. Yo nunca he visto que la hemos utilizado acá. Está muy complicado utilizarla acá porque no es fácil de conseguir. Si la pueden usar por allá y la pueden utilizar, la pueden conseguir, excelente, es una excelente opción. Pero acá es muy difícil conseguirla. Por lo menos, como te digo, en los lugares donde he trabajado, nunca la he visto. O sea, nunca la hemos podido utilizar. Lo máximo que hemos llegado ha sido colistina. Hasta ahí. Dice Jorge, ¿por qué, profe, qué tan recomendable iniciar antibiótico-terapia empírica con aquellos medicamentos de amplio espectro sin tener los resultados del antibiograma? O tú utilizas antibióticos de amplio espectro dependiendo la posible etiología de la infección. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, por decirte algún paciente con antecedente hiperplasia prostática benigna, que siempre pasa con sondaje vesical, que entre otras cosas es un paciente que de pronto ha tenido infecciones a repetición, yo digo de entrada que es un paciente que tiene factor de riesgo para un germen con una infección un poquitico más grave que una E. coli simple. O sea, yo en estos casos sospecharía, por ejemplo, un germen BLE y yo podría empezar con meropenem. Si de pronto en este caso me llega el cultivo y después de tener el reporte de antibiograma veo que es una E. coli normalita, yo puedo descalonar un medicamento, obviamente, que me actúe contra esta E. coli sensible. Pero si es una BLE, ya yo gané, obviamente, terreno porque ya sospechaba en ella. Igual sucede, por ejemplo, con los gérmenes a nivel de piel. Yo pienso siempre que es un estafilococo. Si es un paciente con factor de riesgo, un paciente diabético, paciente que ha tenido repetición de celulitis a cada ratico, yo pensaría que es un SAN R. Y si está descompensado, me voy con la banco enseguida. Si de pronto me sale un estafilococo SAN S, está la moxicilina. Y así voy manejando de acuerdo al paciente y a los factores de riesgo que el paciente tenga. Pero siempre pensando en el posible germen, obviamente con lo que te dice la evidencia clínica. Por eso les dije, siempre tengan claro los posibles gérmenes en las infecciones. Si es piel, estafilococcus aureus, si es orina, las 4 bacilos gram negativos, si es pulmón, neumococo principalmente. En niños ya uno va pensando en estreptococcus pneumoniae, va pensando de pronto en otras cositas distintas. Y así uno va enfocando el tratamiento antibiótico. Siempre pensando en la posible etiología. Se tengan siempre por lo menos esa idea en la cabeza. El antibiótico de amplio espectro, ustedes lo eligen de acuerdo a la estadística y a la epidemiología donde estén trabajando. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la clínica nuestra, nos dábamos cuenta que en la UCI, los pacientes que llegaban con infección urinaria, todos hacían una resistencia amplia y subbactam. Y esa vaina yo nunca la he visto en ninguna otra parte. ¿Por qué? No sabíamos. No sabíamos si de pronto era que en el laboratorio
había algo que por lo menos al momento de tomar cultivo daría ese resultado pero por si acaso, ya sabemos que en las infecciones urinarias allá usábamos alpizurbatán. Es mejor, o mejor usamos cefazolina, por ejemplo. Utilizaban alpizurbatán porque siempre nos daba resistencia. El paciente llegaba y uno inicialmente le colocaba empíricamente la alpizurbatán y cuando veía el cultivo, resistencia a alpizurbatán masiva. O buscó otro antibiótico. Entonces ya según esta epidemiología de esa clínica, no usábamos eso. Pero en otras partes yo trabajaba al mismo tiempo en otra parte sí lo utilizaba. O sea, uno tendría también que ver la epidemiología de donde estás trabajando. Yo igual acá en mi teoría es que en el laboratorio ese de la clínica había algo, porque era muy extraño. Pero estando allá preferíamos no utilizarlo, conociendo como la estadística del lugar. Pero sí, tú vas obviamente haciendo la elección de acuerdo a la infección que estés tratando. No es que vas a empezar, por ejemplo, con una celulitis, ponle la colistina enseguida para ver qué matamos. O sea, tampoco vas a tirar una bomba atómica enseguida. Tú vas obviamente de acuerdo a lo que vas tratando, vas manejando. No sé si hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, finalizada la ponencia, le agradecemos a usted, doctor Juan, de parte del comité organizador y de Hacen Uninúñez, por su participación y disposición en el taller de generalidades de antibióticos y antibiogramas. Le damos gracias también a todos los asistentes y en el grupo de WhatsApp se les estará enviando el post-test para que lo llenen y se va a estar subiendo la charla a la página al YouTube. Entonces, para que estén atentos por el grupo de WhatsApp. Bueno, cualquier cosa por acá a la orden. Aquí la idea, como les dije en un principio, es que ustedes se orienten. A veces cuando uno empieza a leer algún tema sin enfatizarlo, sin enfocarlo, se olvida. Eso yo me lo grabé desde el primer día. No sé si de pronto a algunos de los que están aquí, yo les conté mi experiencia en mi primer turno unidad intensivo, siendo yo un bichecito, un año a veces terminé rural y me vine a trabajar enseguida acá. Primer turno no me dejaron hacer absolutamente nada. Si yo no mandaba algo que no supiera para qué servía, no me lo dejaban mandar. Entonces, en ese caso, es lo que ustedes siempre deben tener en cuenta. No manejar, digamos, como decimos popularmente, que todo sea mecánico, sino siempre por qué las cosas. ¿Por qué eso? ¿Qué hace eso? ¿Por qué eso? Y así más nunca se le olvida. Cuando uno pasa pena, nunca se le olvida la pena. ¿Sí? Estudien, repasen siempre. Si ven un paciente con neumonía, repasen. Si de pronto vieron leucemia, repasen leucemia. Y así más nunca se les olvida. Es el consejo que les doy. Siempre intenten delimitar lo mecánico y siempre busquen más allá. Consejo de vida. Nunca se les olvide eso. Gracias por la invitación. Se cuiden mucho. Ya saben, por acá, cualquier cosa, si se puede, siempre estaremos pendientes. Muchas gracias a usted, doctor. Y los invito a seguir nuestras redes que son en Instagram, @HacenUniNúñez, en Facebook Hacen Uninúñez, y las del doctor Juan, que en Instagram aparece como doctor Juan 2020 y en Facebook doctor Juan. Muchísimas gracias a todos.